¿O hablamos de los cantores de la Biblia? Ay, Génesis. ¿Quiere Génesis? Bueno, no sé, pues los demás hermanos dirán. Todo es bonito, todo es enseñanza, pero hay que aprender. A ver, decían mis hermanos. Los cantares tan hermosos. ¿Génesis? Bueno, entonces nos vamos Bueno, con dos Génesis. votamos. ¿Quién vota por? Eso, levanten la mano y... Levanten la mano los de Génesis, muchachos. Bueno, Génesis. Y los cantares. Ay, también nos dieron muy hermoso. Bueno, Génesis entonces. Ay, Génesis es un impactante. Déjenme mirar, hermanos, que es que... Es el primer libro, ¿sí? Sí, señora. Es que no veo, no traje las gafas. Aquí sí toca hablarle al Señor que me... Discúlpeme. Tranquilo. Dame un segundito. Tranquilo. Para agrandar en la letra, no sé. Ok, gracias. Sí, agrandar la letra, ¿sí? Sí, ya mis hermanos, qué pena es que... Pero sí agrandar la letra, ¿sí? Sí, señora. Vamos a Génesis capítulo 1, gracias por su paciencia. Se me dañaron los ojos de vidrio. Génesis capítulo 1, vamos a leerlo, mis hermanos, de manera antifonal, poniendo mucho cuidado a lo que leemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya espación en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno.
Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Tomen asiento, mis hermanos. La belleza de la creación, amén. ¿En el principio qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Dios crea, y al crear, luego comienza a componer. Dios hace el cielo, la tierra, y por eso viene el orden de la creación aquí. El video que circula por todo lado, que Dios hizo el cielo y la tierra y descendió el diablo, hizo una catástrofe acá y una cantidad de cuentos, eso no existe. Eso no es real. No hay un diablo que vino a desordenarle la tierra al Señor, porque por eso viene el orden de la creación. Porque a veces creemos muchas cosas, ¿no? Muchas teorías que están fuera de lugar. Y Dios dijo, vamos al versículo 12: la tierra estaba desordenada y vacía, porque así la creó el Señor para enseñarnos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu Santo incuba la creación. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Recuerden que todavía no hay sol ni luna. ¿A qué luz se refiere esto? Siga leyendo. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Cómo así? Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahí no dice que vio Dios que era bueno, solo separó. Amén. Ojo con lo que estamos leyendo. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. 9 veces durante los 6 días de creación leemos: y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Y vemos con absoluta claridad que Dios no solo es quien tiene el poder de dar vida, sino que la fuente de ese poder es su palabra. Es su palabra. La fuente del poder de Dios es su palabra. La Biblia, aunque es tema de conversación, no es para estar hablando de ella, porque ella es la palabra de Dios y tiene y contiene el poder de Dios. Los que toman la Biblia y creen a lo que la Biblia dice encontrarán poder de Dios, y el Espíritu Santo les va a respaldar. Por eso dice: y dijo Dios.
Hay veces nos sentamos a hablar de la Biblia como temas de la farándula, de las noticias del diario vivir. A la Biblia nos acercamos con respeto y reverencia. Y aunque a veces tocamos temitas sueltos, respeto y reverencia. Ustedes lo saben muy bien, ¿qué tema es el que yo evito tocar casi siempre? ¿Cuál es? La deidad del Señor. Siempre lo evito, porque para eso necesitamos reverencia, haber tenido un tiempo de oración, haber estado metidos allá para poder hablar. Esto no es coja los huevos y bátalos y frítelos, que así es. Estamos hablando de la deidad suprema, de la majestad divina. Amén. Dios honra a los que le honran y es galardonador de los que le buscan. Entre mayor respeto y reverencia tenga usted frente a la palabra, la tendrá frente al Señor y la tendrá frente a la gente. 9 veces durante los 6 días de la creación leemos y Dios dijo. Como les decía, vemos con absoluta claridad que Dios no solo es quien tiene el poder de dar vida, sino que la fuente de ese poder está en su palabra. El poder de la vida está en su palabra. Él da vida solo con la autoridad de su palabra. Juan 1:1. Recuerden que aquí, sí, ¿quién se lo sabe de memoria? A ver, hermanos. Sí, señora, no le dé temor. En el principio, sí, y el verbo era Dios. ¿Y qué más dice el texto? Versículo 2, tranquilo. Si no lo saben, léalo. Este era el principio con Dios. Todas Sí. las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la Sí. vida era la luz de los hombres. Amén. Hasta ahí, mi hermano. Aquí tenemos a Dios pronunciando sus palabras en la creación, ¿cierto? Pero ¿quién es el que está dando la orden de creación? El verbo. El verbo que Juan 1:1 nos va a hablar que se hizo carne. Juan 1:1 está remitido a Génesis 1:1. Es como el intro del Génesis. El verbo de Dios, la palabra de Dios, se materializó, se hizo carne, vino, habitó entre nosotros. Vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Eso está en Juan capítulo 1. O sea que ¿quién está dando la orden? A ver, recuerden, vamos a hacer este lado. Aquí en la creación, antes de la manifestación del Señor Jesús, todo aquello que llaman teofanías, que cuando se presentaba un ángel era el Señor mostrándose, no, Señor, perdóneme, el Señor es la palabra, Él es el verbo. Luego cuando me descifran eso que no tenía claridad en Juan 1, dicen, fue el Señor Jesús el que estaba hablando en la creación. En el concepto griego, con mucho respeto, mi Señor, en el concepto griego, el Padre es la mente. El Padre es la mente. El Hijo es el verbo. El Padre es la mente, Él lo piensa. Por eso el Señor Jesús dice, yo no hago nada que el Padre no me dice que yo exprese. El Padre es la mente, el Hijo es el verbo, y el sentimiento profundo de Dios es su Santo Espíritu. Solo hay un Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Aquí con la revelación que tiene ya está viendo al Señor. No lo podemos llamar aquí el Señor Jesús, sino el verbo, porque el verbo se va a hacer carne cuando viene a través de la Virgen María, que viene el Espíritu Santo y lo introduce. Ahí se llama Jesús. Acá no se llama Jesús, se llama verbo. Y Juan nos dice que el verbo se hace carne. ¿Sí estamos entendiendo el punto? Perfecto.
El Señor Jesús es la palabra de Dios. Por favor, el Señor Jesús es la palabra de Dios. No tome esto tan suelto. Agárrelo y analícelo. Es la palabra de Dios que da vida. Si su merced quiere, hágase una tareita y comience a... Hay Biblias que traen las palabras del Señor en rojo. Comienza a hacer un estudio de eso. El Señor Jesús nunca dijo una palabra suelta en la economía de Dios. Toda palabra que Él dice tiene un significado profundo. Por eso cuando la gente dice, Jesús dijo, perdón, el Eterno está hablando. La imagen del Dios invisible, ¿quién es? El Hijo del Señor Jesús, dice Colosenses. Él es la imagen visible del Dios invisible. No quiero confundirlos. El Verbo se hace carne, que es el Señor Jesús. Él nos da vida a través de sus palabras. Así como en el principio dio vida a esta creación. ¿Entendido? Están procesando la información, ¿cierto? Amén, sí, Señor. Por los ojitos que me están haciendo, veo que se está procesando. A veces somos como esos rumiantes que tienen 2 y 3 estómagos que cogen los alimentos y así nos toca, ¿no? Siempre. El Señor Jesús restaura nuestra vida. El Señor Jesús restaura la vida exactamente de la misma forma en que Dios, cuando yo hablo de Dios, estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es una sola persona. No son 3, es una sola persona. Cuando hablo de Dios, estoy hablando de la plenitud de Él. Cuando hablo del Verbo o el Señor Jesús, es una parte de Dios. Una clase chiquita que estamos teniendo acá para luego profundizarla. Vuelvo y les digo con mucha reverencia. El Señor Jesús restaura la vida exactamente de la misma forma en que Dios la crea. Únicamente por la autoridad de su palabra. Con la autoridad de su palabra, sus huesos se restauran. Pero tiene que creerlo. ¿O cree que Jesús lo puede hacer? Algunos dirán, no, así usted no crea, lo va a hacer. Pero usted como hijo tiene el trabajo de creerle a su padre. Y ese es su trabajito contra la incredulidad que camina en nosotros. Únicamente por la autoridad de su palabra resucita a los muertos. Él simplemente habla. Talita cumi. ¿A quién le dijo eso? A la niña que estaba muerta. Le dijo Talita cumi. Palabras en arameo. A otro le dijo Lázaro, ven fuera. Donde el Señor diga vengan fuera, se salen todos los muertos. Por nombre propio y a quien era la palabra. A un joven que iba muerto le dijo al joven, está muerto, hermanos, está muerto. Estoy hablando de los muertos, de los que usted dice aquí no hay nada que hacer, apaguemos y vámonos. El Señor dice, mira a la niña está muerta y le dice Talita cumi. ¿Y qué pasa? Lo escucha y se levanta. Lázaro, ya olía feo, lo escucha y se levanta. Salen con un muchacho y le dice, joven, a ti te digo, levántate. ¿Cuál muchacho es? El hijo de la viuda. Es que lo que yo quiero que entendamos es que la palabra de Dios es tan poderosa que cambia y transforma. Pero eso tiene que estar aquí metido en su corazón, creyéndolo, de que Dios cambia y transforma.
Cuando hablamos de la gracia, cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de todo, es que la palabra del Señor tiene poder. Él dice, así como yo envío las nubes y a las nubes les doy la orden de que envíen la lluvia, y la lluvia que cae en la tierra va a hacer lo que yo la mandé a hacer. Y a la semilla la hará brotar. Y hará que se llenen los ríos, que se inunden. O sea, rebosan de gozo los ríos cuando se llenan. Problema del hombre que construye al lado del río que va a rebosar de gozo, porque él está contento. Como el mar. Dice la Biblia que el mar es orgulloso, es impetuoso, se para y ruge. ¿Y quién no le tiene miedo al mar? Le dicen traicionero. ¿Se ha oído esas expresiones del mar? Su palabra hablada tiene el mismo poder creativo y vivificante que en Génesis. Cuando yo les digo que la palabra lo dice en Proverbios, que ella es medicina para nuestros huesos. Ay, hermano, pero su merced sufre el nervio ciático. ¿Y qué ha pasado ahí? El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. De buena gana nos gloriaremos en nuestras debilidades, porque no hay persona más jactanciosa que la que el Señor sana, y usted con el dolor ahí, y dice, fue que yo sí le creí al rey. Y usted tomando los sartán para esa tensión. No, algunos el Señor nos va a tener así. Yo conocí un pastor muy querido, andaba en silla de ruedas. En silla de ruedas, y le oró al Señor y lloraba y le peleaba que lo levantara de ahí el Señor. Pero venían los enfermos y él oraba y se sanaban. Perdón, ¿pero qué? Si no les dice pastor. Él oraba por los enfermos, el pastor, y la gente se sanaba, aunque él mismo no se podía levantar de la silla. Dios tiene poder curativo para todo. El dolor de mi cuerpo está tratando algo en mi corazón, que es más doloroso cuando hablo mi boca, insulto, agredo, el orgullo y las soberbias que yo no me dejo. Es que usted quién cree que, pero no somos orgullosos. No somos orgullosos. Pero voy a la palabra linda del Señor. La palabra del Señor es vivificante. Él solo da la palabra. ¿Recuerdan lo que dijo el centurión? Señor, da la palabra. Durante los primeros días de la creación, la actividad principal de Dios fue separar. ¿Separó Dios la luz de las tinieblas? En los 3 primeros días de creación, separa 1, las tinieblas; 2, las aguas de los cielos y las de la tierra; y 3, las de la tierra, para que haya lo seco. Separaciones. En unas vio Dios que era bueno, ¿cierto? En el primer día, ¿qué hizo el Señor? Creó los cielos y la tierra, ¿cierto? No. ¿Qué hizo el primer día? Ahí tiene la Biblia. Separó la luz de las tinieblas. ¿Y qué más dicen, mis hermanos? Alguien que lo lea, por favor. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este es versículo 10. Sí, sí. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Sí. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Ahí no dice nada de que al separarlo sea bueno. Hay cosas que Dios separa que es bueno, y hay otras cosas que Dios no separa. Me explico. Hay unas que Dios separa que dice que es bueno, y hay otras que se separan y Él dice no es bueno.
¿Recuerdan cuando hace al hombre que dice? No es bueno que estés solo. No es bueno. No es bueno. Todos los que están anhelantes de idónea, no es bueno que estén solos. Pero Dios separa la luz de las tinieblas y llama a la luz día y a las tinieblas. Y ese simbolismo nos lo trae el apóstol Pablo a los Corintios, diciendo que Dios, que de las tinieblas mandó que resplandeciese luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. O sea que esa luz a la cual se está refiriendo Génesis, ¿de qué está hablando? Del Señor Jesús, de nuestras vidas. Esa luz. La luz de lo bueno frente a esto que está oscuro, que no lo entiendo. Recuérdenlo, la luz me da claridad. Hay otras cosas con las cuales no tengo claridad, pero no necesariamente voy a decir que son malas. Separar la luz de las tinieblas. Pregunta. Y en la parte natural, todavía no existía el sol. ¿De qué luz? Claro, mi hermano. Y separó la luz y la llamó día, y no hay día todavía. Comprensión de lectura. Sigan ahí batallando en trisito, ya seguimos. El Señor separa la luz de las tinieblas, separa las aguas arriba de los cielos y deja la tierra acá con agua. Habla de las bóvedas de agua de los cielos. ¿Recuerdan en el diluvio que Dios abre las bóvedas? Abre las fuentes de los abismos, por eso se llenó esto. Hay cosas impresionantes que la Escritura nos enseña. Y luego toma el agua de la tierra y la separa y dice, esto se va a llamar lo seco, tierra, y lo mojado, mares. Les decía, los primeros frutos de la tierra salieron solo después del tercer día. O sea que el Señor me está enseñando acá en la Biblia que hay unas separaciones que yo debo hacer. No hay ninguna comunión, dice la Biblia, la luz con las tinieblas. Y hay otras separaciones de las aguas, que ya las vamos a mirar, que Dios las permite. No hay ninguna comunión la luz con las tinieblas, que es lo que estamos viviendo en nuestra época anticristiana, en nuestra época del anticristo. El anticristo es un sistema de pensamiento, no es una persona. Es un sistema de pensamiento en el cual fusionamos el pensamiento babilónico, que es lo que estamos viendo, filosofía y todo lo que quieras, con la Biblia, y tratar de hacer del hombre el centro de la creación, cuando el hombre jamás será el centro de la creación. Y fusionamos tinieblas con luz. Ahora, lo que les hablo necesariamente de tinieblas no quiere decir que es malo, pero la luz es la luz. Como cuando el Señor dijo, animales limpios y animales inmundos. ¿Hay algún animal inmundo? No, porque lo creó Dios. Claro, Dios dice que es bueno. Sencillamente el que está separado para este trabajo es lo que denominamos limpio, y estos que todavía no denominaron para ese trabajo lo llamamos común o inmundo. Pero no porque en sí mismo el animal sea inmundo, sino que no es el apto para este trabajo. Dicen que las tinieblas es ausencia de luz. Por eso nosotros batallamos con la gente llevándole la luz, no consejos psicológicos que a nadie cambian, hermano. Es el poder de Dios el que cambia. Usted puede enriquecer su conocimiento, pero no tiene poder. ¿Y sabe dónde se da cuenta que no tiene poder? Cuando las luchas vienen para usted mismo. Las pasiones que me arrastraban me siguen arrastrando. Esa persona que dije que no volvería a mirar, ahora la estoy nuevamente codiciando. ¿Por qué? Porque no tienes el poder.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y así podemos serle testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Necesitamos que el Señor nos ayude con su poder, y con ese poder, como ya sé cómo se efectúa en mi vida, ayudar a los demás. Dele toda la psicología que usted quiera. Lo va a llenar de conocimiento, pero no podrá contra los apetitos de su carne. No puede. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Amén. Así es. Si no lo quiere creer, no lo crea, pero así es. Así es, solo el poder de Dios. Los primeros frutos de la tierra salieron solo después del tercer día, después de que trabajó en esa separación. En las separaciones ya ese trabajo fue completo. Dios siempre quiere separar la oscuridad de la luz. Y para poder hacer el trabajo de Dios debemos escoger la luz y separarnos de las tinieblas. Nos congraciamos. Pero si usted quiere sacar a una persona, dele la luz. No. Debemos escoger la luz y separarnos de las tinieblas. Al apóstol Pablo lo tildan de ser un helenista, lo tildan de ser un filósofo, y entonces toman la filosofía y la trasladan a la Biblia. Y un ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el día del Señor, que eso está en Tesalonicenses. Entonces dicen, sí, ve que él separó el cuerpo, el alma, el ser, una cosa, y comienzan a meter una cantidad de enredos a la mente. Pero la Biblia no está diciendo eso. La Biblia es muy clara, es muy sencilla. Somos nosotros los que hacemos que esta buena nueva se convierta en mala vieja. Uno solo puede dar frutos en su vida si la separación viene primero. Ya vamos a ver la separación de las aguas, ¿no? Porque hermano, no sea radical. El brujo tiene razón, él también tiene su verdad, ¿cierto? Entonces mezclamos al brujo, ponemos aquí a Jesús. No van a sacar a Jesús porque él es el del amor. Traigamos aquí otros dioses, los sentamos y aquí ya hacemos nuestro sincretismo. Y eso es lo que vendemos. El Señor Jesús, cuando estuvo acá, dijo, cada vez que le preguntaban algo, decía: ¿qué fue dicho? ¿Qué está escrito? En el Sermón del Monte dice: oísteis, oísteis, oísteis. ¿Qué fue dicho? Mas yo os digo. Contundente. Como les decía el Señor en sus predicaciones, nunca decía o daba una enseñanza y decía amén. A ver si le avalaban o le aprobaban. Amén, hermanos. Y los discípulos, amén. No, contundente, porque es el Eterno hablando. Podemos dar frutos solo si separamos la luz de las tinieblas. Y aunque algo se parezca al Evangelio y no es Evangelio, no es Evangelio. No es Evangelio. Y tenemos testigos por ahí de la Biblia donde nuestro queridísimo rey Saúl, primer rey de Israel, va y visita una divina en el terreno de Endor, una bruja, y aparece Samuel. Y de ese solo texto sacamos un poco, ¿no?, de creencias irracionales. Dios es soberano para hacer que algo le hable a usted, hermano. ¿Han oído el chiste ese del tipo que va a matar un venadito y va con su perro y le va a disparar al venado, y el venado le dice: ¿pero por qué me va a matar? ¿Yo qué le estoy haciendo? Y el tipo, tan pronto eso, sale corriendo y corre y corre y corre
y llega a la casa jadeando y el perro le dice, uy, qué susto el que nos metió ese venado. Lo mismo pasa con el asno de Balaam. Dios lo utiliza. Dios puede desatarle la lengua a cualquier animal. Dios puede hacer un milagro de donde usted menos lo espera. Le he dicho, hay gente que viene en busca de Dios y como no le dan el milagro acá, se va por allá para no sé dónde y por allá le llega el milagrito. ¿Quién le hizo eso? El Señor. Pero en la premura mía yo voy a tocar muchas puertas. Toda buena dádiva y todo perfecto proviene del Padre de las luces. Tú tienes tus creencias allá, el Señor te dé sabiduría y el Señor te ayude en tu mente y en tu corazón. Batalla con tus creencias allá. Pero si quieres la luz, está en la palabra. La luz vino al mundo, dice la Escritura. ¿Y los hombres? Amaron más las tinieblas, su razonamiento, su pensamiento, que la luz. Ustedes saben que en el hebreo los libros son Bereshit, que es Génesis, Shemot, que es Éxodo, Vayikra. Sí, si lo hacen, aquí lo estudiamos ya. El libro de números, ¿qué es? Nombres. En el libro de números solo hay nombres. El libro de los números o el libro de los nombres, Vayikra. Y Vayikra en el hebreo es dio nombre. Dios es el que le da el nombre a las cosas. Dios fue el que dijo, eso se va a llamar cielo, eso se va a llamar mares, esto se va a llamar tierra. Es Dios. Puso los nombres. Ahora dice, y fue la tarde. Cuando usted entra un poquito más allá, debe ser impresionante eso. Cada día bíblico es un día, no son miles de años como la gente dice. No, es un día físico. Lo más terrorífico de esto, mis hermanos, que son las cosas que Dios hace que uno a veces no las entiende, que Él comienza a trabajar en la noche. Porque el día judío, el día hebreo comienza a las 6 de la tarde. A nosotros nos comienza a las 12 de la noche. 12 y un minuto ya estamos al otro día. Pero el Señor comienza a trabajar. Él comienza a trabajar cuando comienza a caer la oscuridad. Y fue la tarde, por eso dice, y fue la tarde y la mañana un día. Segundo día, tercer día. Dios trabaja en las cosas que yo no entiendo, que yo no le veo claridad, que yo digo, esa persona ya no cambia, eso ya ni para qué nos desgastamos con esa persona. Cállese, cállese. Dios hace la obra como Él quiere y visita como Él quiere. Nosotros pensamos que cuando el Señor va a hacer su aparición, vienen unos ángeles y comienzan a tocar panderos. Ya llegó el Señor. No, el Señor aparece en lo oscuro, sin avisar. ¿Recuerdan cuando los discípulos iban en el mar y se levanta la tempestad? Una terrible tempestad. Y ahí viene Él. Cuando vengan los problemas más duros a su vida, ¿quién viene? Él. Ahí viene Él. Ahí viene Él a ayudarnos. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Llamó al firmamento cielo. Llamó a la parte seca tierra y al conjunto de las aguas mares. Dios da nombre a los elementos de su creación. Y esto viene a ser parte esencial de la existencia, tanto de Dios, que nos muestra quién fue el que le puso el nombre a eso, y nosotros que entendemos que fue Dios. Dios crea la tierra y luego la compone.
La teoría de que Satanás hizo por allá un sindicato en el cielo, la oposición, y se bajó con los ángeles y le revolcó la tierra al Señor. El Señor dijo: ay, mire este mugre lo que hizo. No, porque me está enseñando que Él la compone. Y por allá, yo no sé si Jeremías es un profeta, el que dice que Dios compone la creación. No hay un diablo que viene a desbaratar las cosas de Dios, no existe. Que Dios hace algo bueno y había una frase que antes tenía que me chocaba: el diablo es puerco. ¿La oyeron alguna vez? No hay un ser que venga a dañarle las cosas a Dios. Aquel que comenzó la obra en vosotros es fiel en terminarla. Ninguno diga que es tentado de un ser extraterrestre. Cada uno es tentado cuando de su propia naturaleza, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El diablo me empujó a esto. El diablo de su pensamiento. Nadie más. Porque la gente tiene la maña de culpar a un ser espiritual de las embarradas que hace. Y el Señor dice: ya no se diga más esto entre ustedes. Porque antes decían: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos se les destamplaron los dientes. Cada uno es responsable por su pecado. Dios crea la tierra y luego la compone. Yo sé que puedo estar yendo en contra del pensamiento de muchos acá, tranquilos. El Espíritu del Señor le va a dar claridad y le va a dar entendimiento. Algunos hablan de dos creaciones, como hablan de dos creaciones que son los cabalistas. Entonces también Adán tuvo dos mujeres, una fue Lilith y la otra Eva, y así comienzan a trazar un juego que no tiene nada que ver con la Escritura, porque la Escritura a sí misma, como dijeron en la Reforma, sola Escritura, la Escritura sola se interpreta a sí misma. Está escrito que la tierra estaba desolada y vacía. ¿Me estoy comunicando? ¿Los estoy confundiendo? ¿Poquito? Si se siente confundido es para que vaya y estudie. Eso dijo un profesor de seminario. Un día preguntó a la clase y dijo: ¿han encontrado ustedes problemas en la Biblia? Pues no. Entonces vayan, léanla. Vaya, léanla, que eso es un problema, ese libro. Por eso necesitamos la luz del Señor para entenderlo. Problemas en la Biblia. Que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Él está vivo todavía, no lo han colgado. O el que no coma mi carne. Padre, por favor, trasládese allá. El Señor Jesús sale un día predicando y dice: muchachos, si ustedes no se comen mi carne ni se toman mi sangre, está loco. Y hasta los discípulos dijeron: ¿qué pasa, maestro? ¿Qué pasó ahí? Porque hay muchos conflictos, pero el Espíritu del Señor nos da la claridad. Está escrito que la tierra estaba desolada y vacía, y ya estaba escrito entonces que había una base para el desarrollo de las otras cosas, ¿no? El Señor hace, vamos a poner un ejemplo, tampoco me van a literalizar acá. El Señor hace un cubo de agua. Bueno, los que les gusta el círculo, un círculo de agua, para que no tengamos problemas. Y en el centro pone la tierra. Como el feto, cuando está en el vientre, así está siendo incubada la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu del Señor la cubría, flotaba sobre la faz de las aguas. En el primer día, y de solo en el intro y ya nos cogió la noche, en el primer día hubo separación de la luz y fue bueno, porque son polos opuestos. Vio Dios que la luz era buena.
¿Y las tinieblas? Y Él nos quiere mostrar algo sobre la luz. Recuerden que nuestro amado Dios habita en las tinieblas. Así es que no se asuste. El rey de las tinieblas. Y muestra por allá, como en el Renacimiento, ese ser con cola y cachos y el tridente. El Señor de las tinieblas. El Señor de las tinieblas es Dios. Y el Señor de la luz es Dios. En el primer día hubo separación de la luz y fue bueno porque son polos opuestos. En el segundo día también hubo separación, la separación de las aguas. No es buena. Aunque va a haber división entre el cielo y las aguas de la tierra, recuerden que las aguas representan ¿qué? La palabra. La palabra. Perdónenme, hermanos. Las palabras representan el agua. Por eso la Biblia dice que el Señor ha lavado a su iglesia y la ha santificado y la ha purificado por el lavamiento del agua por su palabra. La palabra está representada en el agua. Aunque va a haber división entre el cielo y los que son simples palabras terrenales, son dos idiomas. Hay un idioma celestial y uno que se parece. ¿Estamos entendiendo? No tengo afán, no quiero correr. Dios se para y dice: voy a darles una claridad. Va a haber algo que es muy claro y diáfano, que lo vamos a llamar día, que es bueno. Y hay algo que va a ser oscuro, que usted no entiende, y lo vamos a determinar como las tinieblas. Y es necesaria esa separación. Dígame, ¿el brujo que hace su brujería para él está mal? No, no. Y si usted va y le dice, pues se va a meter en un problema con él. Para él sus artes oscuras es algo muy bueno con el que ayuda a la gente. Por eso hay magia blanca, magia negra. ¿Y de dónde sacaron esas artes? La mayoría de cosas salieron de la Biblia. La mayoría. Por no decir todas. Así es que la separación de las aguas no es bueno. Hay una separación que es buena. ¿Cuál? Luz y tinieblas. Pero hay otra separación que es cielo y lo que vamos a llamar mares. Van a ser dos tipos de idiomas en los cuales vamos a estar trabajando a través de toda la Biblia: el lenguaje de Dios y el lenguaje del hombre que quiere hacer. Voy a utilizar los términos de teología. Está la exégesis, que es la correcta interpretación de un texto bíblico, y la eisegesis, que es hacer que el texto bíblico diga lo que yo quiero, no lo que el texto está diciendo en sí. O sea, forzo el texto. Ese es un problema. Les decía que va a haber una división entre el cielo y los que son simplemente agua en la tierra o terrenales. Dos idiomas. Una cosa incompleta no es buena. ¿Recuerdan al hombre? No es bueno Solo. que esté solo. No es bueno. Recuerden que el Señor pone al hombre, le da la sabiduría para que le pongan nombre a animales, ¿no? Y el hombre le pone los nombres al animal. Y el Señor le dijo al hombre: su mujer no va a ser una canina, un perro, ni una yegua, de esos que trabajan a zoofilia. La persona que va a estar a su lado tiene que ser igual a usted, carne de su carne. Su hijo no es un perro, es una mascota que hay que amarla, cuidarla y quererla, pero no es su hijo. ¿Qué es lo que estamos ahorita en la locura que se está viviendo? Ya hasta los perros llevan los apellidos y todos los animales. Pero el Señor pone al hombre para que les ponga el nombre a los animales y le dice, y él mira que no hay ayuda para él y dice: no es bueno que él esté solo.
Le voy a hacer una ayuda idónea. Versículo 9 al 23. Las cosas no completas no son buenas, como una verdad a medias, ¿no? El diablo, ayúdenme con esto, el diablo le dijo a la mujer: seréis como Dios. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El diablo le dijo a la mujer: seréis como Dios. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, yo sé que ustedes son muy analíticos y lo van a dejar para la próxima clase, pero ¿qué, hermano Omar? No, que en su propia mente empezó a hablarse y a contestarse ella misma. Y en una de esas se vio como Dios, pues algo estaba mirando. Pero Claro. ella misma. Imagínense usted parado aquí en la tierra con su compañero y usted mira esto y dice: aquí no hay nadie. Vamos a enseñorearnos de esto. Y su mentecita comenzó a trabajar. Versículo 9 al 23. En el tercer día, recuerden que en el primer día separan la luz de las tinieblas, en el segundo día separan las aguas. No se le va a olvidar. Primer día, la luz de las tinieblas. Segundo día, las aguas. Hay una separación entre las aguas y entre el lenguaje de los hombres. Hay hombres que están hablando algo espiritual y el otro los lleva por el lado del espiritualismo. Por eso hay tantas cosas tan parecidas al evangelio, que usted dice: sí, eso es de Dios. No, hay que analizarlo a la luz de la escritura. Recuerdo los predicadores en el año 70, 80 comenzaron a decirle al pueblo: Cristo ya viene. Y había un ministerio que se llamaba Cristo viene. Y hermanos, sepárese en el cajón del diablo. Suelte todas esas cosas del mundo. ¿O cree que usted se va a llevar ese pedazo de casa, ese pedazo de carro, se lo va a llevar? No, hermanos, eso es un embute, el diablo decía. Traiga su ofrenda, colabore con el reino. Y la gente comenzó a llevar. Y el predicador a llenarse. Y Cristo no viene. Cristo no viene. ¿Y yo ahora qué hago con todo esto? Entonces nacen nuestros grandes televangelistas de la prosperidad. Como todo el mundo fue y les llevó, se llenaron. Y ahora comenzaron una predicación diferente. Ya el televisor no era el cajón del diablo, sino por donde se enviaban las predicaciones. Hermano, usted no tiene por qué vivir en la pobreza. Cristo va a venir, sí, pero usted viva bien. Mira, el Señor nos ha bendecido. Pues como no nos iba a bendecir. Y por ahí arranca todo eso. Pero son pseudoevangelios. El evangelio no se trata de comida ni bebida, sino de poder de Dios, dice la escritura. Por eso es que hay un lenguaje que la gente habla y no lo entiende. Pero, mira, yo no le entiendo. ¿De qué evangelio me está hablando usted? ¿De qué Jesús me habla usted? ¿De qué espíritu me habla usted? Recuerda que los mismos discípulos del Señor dijeron: Señor, oramos para que, como hizo Elías, caiga fuego del cielo y los consuma. El Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. No sabían diferenciar entre un espíritu inmundo y un espíritu correcto. Bueno, viene el Espíritu Santo y nos enseña. El ladrón le utiliza las frases de David. Dios lo bendiga, hermano. Dice amén. Lenguajes, palabras en bocas equivocadas. Bueno, aunque sea hijo, Dios lo bendiga. No es que un Dios le bendice, un Dios le bendiga. Una palabra con autoridad del Señor sale del corazón con el sello del Santo Espíritu. Ahora estoy hablando no estoy creando detrimento entre la persona que tiene su maña. Estoy creando el detrimento en esos predicadores que se paran y hablan de Cristo, pero no es el verdadero Cristo. A ese sí estoy atacando. Porque hay que mirar en la Biblia
y enseñarle al pueblo a acercarse a su Dios. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Quiero tener comunión contigo, quiero aprender de ti. ¿Cuántas veces el Señor no les ha dicho a ustedes, escúchenme en algo, dejen de ser orgullosos y soberbios? ¿Y usted qué ha hecho con eso? ¿Qué ha hecho? ¿Qué me importa? Pero soy cristiano. Lo estaba diciendo el hermano Feliz hace rato acá. Deje el orgullo. ¿Y cómo lo dejo, Señor? ¿Mudará el negro su piel? ¿Podrá el leopardo quitarse sus manchas? Vaya al Espíritu del Señor y batalle con eso. No me gusta que ustedes sean orgullosos, pero yo sí me monto. Así como el que monta en caballo de paso. En mi humilde opinión les digo, parados en el orgullo hablándome de una humilde opinión. En mi humilde opinión. Voy a dejar el tercer día y es en el tercer día que viene, en esta ocasión las aguas se unen, y cuando las aguas se unen viene la voz de Dios y aparecen plantas. Dicen los de la evolución que el agua nació, que del agua nació la vida, y es real, porque el Señor dio la orden a las aguas. Pero no salió un lagarto que después se fue desarrollando y se volvió hombre, y el hombre de Cromañón y Australopithecus y todo lo que usted quiera, no. Recuerden quién sacó esas teorías de la evolución, ¿no? Nuestro querido hermano Charles Darwin. Es un hermano en la fe, que él saca sus libros El origen de las especies, porque está muy ofendido con Dios, porque Dios no le quiso sanar a su hija y su hija murió. Y él dijo, yo no quiero nada que ver con ese Dios. Y se monta en la ciencia, y él es el que trae todo lo que es la evolución. Y al llegar ya a ciertos años, dice, Dios mío, perdóneme, Señor, yo qué hice. Pero ya había dejado escritos. Se arrepintió y está con el Señor. Amén. Pero esas cosas que usted enseña mal, que dice mal y que escribe mal, va a perjudicar a otras personas. Las va a perjudicar. Por eso un evangelio corrupto hace que las personas se alejen de Dios. Y usted tiene que ser celoso como los cristianos de Berea, tener su Biblia y lean su Biblia. Hoy en nuestros versículos del primer capítulo de Génesis hablamos de separaciones. Hay separaciones buenas y hay unas separaciones que no son buenas, y que las aguas están llamadas a dar ¿qué? Vida. Las aguas están llamadas a dar vida. Así es que lo que sale de su boca, que son palabras que representan el agua, tiene que dar vida, no muerte. Sus palabras deben ir cargadas de vida. ¿Me estoy comunicando? A ver, dígalo. Mis palabras tienen que ir cargadas de vida. Dígalo para que no se le olvide usted mismo. Mis palabras llevan vida, no muerte. Vida, porque soy igual a mi Señor. Sus palabras llevan vida. Así es que por eso dicen, piense antes de hablar. No hable para pensar, reza así el dicho. De su boca tiene que salir vida. Vamos a dejarlo ahí. En nuestro próximo domingo seguimos con Génesis. Así es que el primer día de la semana es el domingo. Y si usted nació un domingo, ¿usted es luz o es tinieblas? Tinieblas porque no le ha resplandecido la luz. Y ya que le resplandece la luz, el Señor dice que es bueno. Así es que vamos a pedirle al Señor que nos dé luz.
Amén. Amén. Para la próxima clase hablamos del día lunes. Usted vaya, remítase al calendario, nací en tal fecha, tal, el día de sus cumpleaños, y ahí le va a decir en qué día le cae ese día que usted nació. Sí, algunos tienen que remontarse en 1940, pero allá le va a llegar el día. Vamos a orar y le damos gracias al Señor. Dígale al Señor: gracias porque me enseñaste a que de mi boca solo viene vida. No voy a volver a decir cosas malas hacia mí. No voy a volver a decir cosas malas hacia los demás, Señor. No interesa si esta persona todavía está en tinieblas, pero yo quiero ser luz. Quiero ser luz en medio de las tinieblas. No me interesa, no me voy a dejar contaminar, porque en mi corazón está tu Santo Espíritu. Amado Señor, yo te doy gracias porque tus palabras son vida, son luz, Señor. Oh Padre bendito, te doy gracias por esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, pues Él cada día nos viene enseñando tan hermosa lección en esta mañana, de que nuestra boca está santificada y que de nosotros, de nuestro interior, fluyen ríos de agua viva. Eso dice tu palabra, Señor, del Espíritu que íbamos a recibir, y tu Espíritu está con nosotros, Señor. Toda mala palabra, toda palabra disonante que hemos dicho, Señor amado, y que ha salido de nuestra boca, hoy es destruida, hoy es acabada. Señor, pon ese fuego encendido en nuestros labios, y de ahora en adelante, Señor, mi boca va a proclamar bendición, mi boca va a proclamar vida, Señor, porque tú, Señor, eres quien me enseñas, y quiero actuar como tú lo haces, Señor. Quiero vivir tu vida, en mi corazón, Señor. Quiero bendecir a mi pareja, quiero bendecir mis padres, quiero bendecir mis hijos, mi casa, Señor. No quiero traer palabras, Señor, de desgracia, porque, Señor, no puede salir de una fuente agua dulce y agua amarga, dice tu escritura, Señor, a través de nuestro hermano Jacobo o Santiago. Ayúdanos a que nuestras palabras sean de bendición para los demás, Señor. Enséñame a bendecir, Señor, porque este es el orden de creación que tú estás haciendo en mi vida. Señor, tú llegaste a mí, mi vida estaba desordenada y vacía, mas tú comenzaste a limpiar nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y ha comenzado a resplandecer el día de tu presencia, Señor. El Señor Jesucristo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Hoy nos has enseñado que has hecho una separación y que nosotros te servimos a ti. Hoy te pedimos también que separes nuestro vocabulario, Señor, de lo mismo que habla el mundo, Señor. Somos llamados a traer vida, a traer unción, Señor, a restituir y a restaurar la vida de los demás. Muchas gracias, Señor, te doy en esta hora. Todas nuestras culpas y nuestros pecados han sido perdonados por ti, Señor. Pon ese fuego encendido en nuestros labios y quema, Señor, quema esas palabras feas que dijimos, Señor, en este acto simbólico, amado Dios. Vamos a corregir esto con tu ayuda, Señor. Vamos a aprender más de la Biblia para bendecir conforme al modelo bíblico. Muchas gracias, mi Dios, te doy en esta mañana. En Cristo Jesús, nuestro amado Dios, hemos orado. Amén.